Increíble revelación. Mi hijo expone la verdad oculta, tus ideas ya no importan, en la reunión. La tarde en la pequeña casa de adobe se sentía densa, como si el peso del legado familiar se concentrara en el aire. Alberto, un ingeniero de 35 años, estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más importantes de su vida. La reunión anual de su familia era una tradición que había llevado en su alma desde la infancia, llena de risas y relatos de sacrificio, donde cada ladrillo colocado por su abuelo narraba una historia de esfuerzo y amor. Sin embargo, este año, una sombra de inquietud lo acompañaba mientras se preparaba para lo inminente. El olor irresistible de frijoles con queso invadía la sala, mezclándose con los ecos de recuerdos que resonaban entre murmullos y risas. Pero en el fondo, una preocupación latente empezaba a florecer. Su hijo, Miguel, de 16 años, tenía una chispa inusual en su mirada. A medida que la sobremesa avanzaba, Alberto no pudo evitar preguntarse qué pasaría si las ideas de su hijo perturbaban la paz familiar, chocando con la tradición que tanto valoraban. Los comentarios de Miguel comenzaron como suaves murmullos sobre innovación y tecnología en la construcción. Pero cada palabra era un clavo hirviendo que atravesaba la conversación y hacía que el calor en la sala aumentara. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho, si el mundo está cambiando?, preguntó Miguel, su voz temblando. Alberto sintió que el aire se volvía escaso, como si cada miembro de la familia estuviera conteniendo la respiración. Los rostros de los mayores se transformaron, sus miradas intensas estaban repletas de desdén hacia el chico que se atrevía a cuestionar décadas de esfuerzo. Alberto se debatía entre aferrar la tradición y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Recordó las noches en vela diseñando proyectos, las reuniones en las que su abuelo hablaba con orgullo de su legado. Eso es lo que somos, pensó, mientras su corazón se retorcía. Sin embargo, una chispa interna empezaba a encenderse. La valentía de su hijo resonaba con sus propias inseguridades. ¿Valía la pena seguir ignorando que el mundo se estaba transformando? La conversación se tornó candente, como un fuego que crecía a medida que las ideas se chocaban. Alberto se sintió acorralado, la tensión crecía como una tormenta en la piel. La mirada de su padre se volvía más fría, su abuelo parecía perder la paciencia. Por un instante, la lealtad a su familia se enfrentaba a su deseo por la renovación. Las manos de Alberto se apretaban sobre la mesa, sintiendo la urgencia de expresarse, de encontrar un equilibrio. ¿Y si lo que estamos haciendo ya no tiene sentido?, se atrevió a preguntar, pero las palabras se deslizaban entre sus labios con un temblor incontrolable. Poco a poco, las miradas se tornaron hacia él y Miguel, la sala se sumió en un silencio abrumador. La respiración de Alberto se hacía irregular, su mente acelerada se debatía entre el temor ancestral de decepcionar a los suyos y la necesidad pulsante de abrirse a un futuro incierto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los ojos de su familia lo escrutaban, como un jurado esperando un veredicto. Alberto sintió que todo lo que había construido podía desmoronarse en un instante. La pregunta quedó flotando en el aire, vibrando con la promesa de un futuro distinto. La confusión y la desesperación se entrelazaron en su mente, y el tiempo se ralentizó, dejando al descubierto la necesidad de romper con las cadenas del pasado. Ya no había vuelta atrás. ¿Sería suficiente? La urgente pregunta resonaba, y en ella descansaba la posibilidad de reescribir su historia familiar. El silencio se volvió ensordecedor, como si el tiempo se hubiese detenido. Alberto podía sentir el sudor deslizándose por su frente, su mente repleta de imágenes de la tradición familiar que había respetado y defendido durante años. Las críticas de Miguel resonaban en su cabeza, pero también había en su voz una chispa de verdad que empezaba a calar profundo en su ser.
¿Acaso había llegado el momento de desterrar viejas creencias y patrones de comportamiento? La inquietud creció, y en ese microsegundo, Alberto se dio cuenta de que ya no podía vivir atrapado entre sus temores y el deseo de cambio. Sus ojos recorrieron la mesa, encontrándose con miradas expectantes, algunas llenas de reproche, otras cargadas de confusión. La voz de Miguel reverberaba en su mente como un eco insistente. En lugar de buscar una respuesta que complaciera a todos, una idea surgió con fuerza: debía explorar la posibilidad de un cambio radical, no solo en su entorno familiar, sino principalmente en él mismo. Decidido, se inclinó hacia adelante, preparado para desarmar la confrontación que había comenzado. Sabía que cada palabra contaría. Sé que lo que Miguel plantea puede parecer un ataque a nuestras tradiciones, comenzó Alberto, su voz adquiriendo un tono que buscaba la verdad en lugar de una defensa. Pero recordemos que nuestra familia siempre ha valorado la innovación. Cada herramienta que utilizamos, cada método que adoptamos, ha sido un paso hacia adelante. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, y sintió que la tensión empezaba a aflojarse. Tal vez es tiempo de que esta conversación no se quede aquí, continuó, sintiendo una determinación inusual fluir a través de su cuerpo. ¿Y si comenzamos a integrar nuevas ideas a nuestro legado? ¿Y si convirtiéramos este lugar en un espacio donde converjan las tradiciones y las innovaciones de futuro? Con cada palabra, Alberto se sentía más libre. La presión que había sentido durante años comenzaba a disiparse, sustituida por una nube de posibilidades. El rostro de su padre se transformó primero en incredulidad, pero luego en contemplación. Aquel hombre que con tanto orgullo había portado el legado familiar pareció ser tocado por la propuesta. Sin embargo, en el fondo de la mente de Alberto, el desafío persistía. No podía dejar que esta conversación se convirtiera en un simple diálogo momentáneo. Era una oportunidad de renovación, debía ser proactivo. Decidido a afianzar sus intenciones, Alberto estableció un plan. Planeaba investigar nuevas tecnologías que se incorporaran a su trabajo, estaba dispuesto a capacitarse en nuevas tendencias de construcción y así, invitar a Miguel y al resto de la familia a un viaje colaborativo. Aquel camino no solo significaba abrirse a innovaciones, sino también a la confianza en sí mismo y en su legado. La cena continuó, pero cada platillo servido parecía estar aderezado con un nuevo sabor. La conversación fluía entre risas y seriedad, comenzando a combinar la sabiduría de la tradición con la impulsividad de la juventud. Alberto podía sentir su corazón rejuvenecer en medio de la convicción. Aquello era un nuevo inicio, una celebración del cambio, y la promesa de algo más. Sin embargo, un pensamiento inquietante lo atormentaba. ¿La resistencia de su familia sería suficiente para soportar las pruebas de la transformación? ¿Y qué pasaría si la búsqueda de la modernización lo alejaba de aquellos pilares que habían cimentado su vida? En su cabeza, las preguntas giraban cada vez con más intensidad. Su viaje apenas comenzaba, y el futuro seguía siendo un vasto mar de incertidumbres. La tensión se renovó en su interior y, mientras veía a su familia vislumbrar la idea de una nueva era, se sintió preparado para enfrentar lo que vendría. Pero sabía que su mayor desafío aún no estaba por llegar. La lucha por redefinir su legado, y el costo personal que implicaría, comenzaba a tomar forma en sus pensamientos. ¿Cuál sería su próxima jugada? El futuro lo aguardaba con preguntas por resolver y un camino, quizás, lleno de encrucijadas. Alberto se despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación de la noche anterior había comenzado a germinar en su interior, como una semilla que quería florecer. Sin embargo, también tenía claro que el camino hacia la innovación no sería sencillo. Tal vez había tenido el valor de proponer un cambio, pero ahora necesitaba un plan concreto para implementar esas ideas. Mientras se duchaba, reflexionó sobre su formación. Siempre había seguido el legado de su familia, refiriéndose a métodos que sus antepasados habían perfeccionado a lo largo de las generaciones. Pero, ¿y si esos métodos ya no eran suficientes? La tecnología había avanzado a pasos agigantados, y la construcción ya no era lo que solía ser. Esa innovación que había llenado de vida el hogar familiar debía ser la brújula de su futuro. Al momento de desayunar, se sentó frente a su computadora portátil.
Comenzó a investigar sobre nuevas técnicas y tecnologías que podrían revolucionar su manera de trabajar. Descubrió software de diseño arquitectónico que prometía optimizar el proceso de planificación, así como métodos de construcción sostenibles que no solo reducirían costos, sino que también cuidarían el medio ambiente. Cada enlace que clicaba era un nuevo destello de esperanza, haciéndolo sentir más preparado para afrontar el escepticismo de su familia. Sabía que la resistencia podría ser feroz, especialmente de su padre, quien había dedicado su vida a un enfoque tradicional. Pero también comprendía que, en cualquier familia, la adaptación y el cambio son inevitables. La historia era siempre una sucesión de innovaciones que se integraban a lo largo del tiempo. En su mente, se formó un argumento fuerte y claro: lo que hacemos puede evolucionar sin perder nuestra esencia. El reto no solo residía en la resistencia de su familia, sino también en su propia confianza. Las horas de estudio dedicadas a nuevos métodos estaban comenzando a dar sus frutos, pero a veces la inseguridad lo asaltaba. ¿Podría realmente implementar cambios que afectaran un legado de tantos años? Alberto necesitaba más que datos técnicos, quería tangibilizar su visión y convertirla en un proyecto que fuera innegable para todos. Decidido, organizó una reunión familiar en la que compartirían no solo ideas, sino también soluciones concretas. Invirtió tiempo en preparar una presentación que abarcara todos los aspectos de su propuesta, conectando las tradiciones familiares con las nuevas técnicas. Se imaginaría como un puente entre el pasado y el futuro, buscando la aceptación de sus propios principios, pero también fomentando un diálogo que invitaría a sus familiares a ser parte del proceso. A medida que pasaban los días, la tensión iba aumentando y su ansiedad crecía. Sin embargo, sabiendo que impulsar este cambio era vital para su desarrollo personal, decidió aprovechar cada instante para ensayar su discurso, anticipando posibles respuestas y contradicciones para estar preparado. En esos momentos de introspección, se dio cuenta de lo necesario que era este paso no solo para su familia, sino para él mismo. Había madurado desde la noche reveladora y enfrentarse a la resistencia lo obligaba a salir de su zona de confort. La mañana de la reunión, el nerviosismo lo acompañaba como una sombra, pero había un brillo en su mirada. El camino hacia la transformación se divisaba ante él, un horizonte lleno de posibilidades y desafíos. Se sentía más alineado con sus convicciones, pero sabía que el verdadero examen de su valor comenzaba al cruzar la puerta y entrar a la sala familiar. Con el corazón palpita, se detuvo un momento para respirar profundamente. Sabía que enfrentaría no solo la reacción de su familia, sino también un dilema personal que lo había acompañado desde la niñez, la lucha entre su propio deseo de evolucionar y la lealtad a sus raíces. Con cada paso, Alberto se acercaba a un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, una inquietante pregunta lo asolaba: ¿qué pasaría si su familia no estaba lista para ver la realidad que él había descubierto? Al llegar a la sala, las miradas lo recibieron. Era el instante decisivo que había esperado. La pregunta que resonaba en su mente convertía ese momento en una dualidad inesperada: ¿sería capaz de cambiar la historia de su familia o se convertiría en el responsable de su quiebre? Alberto permaneció en el umbral, cada latido de su corazón era un tambor resonante. Se dirigió al centro de la sala, donde sus familiares estaban reunidos, con expresiones de expectación y un murmullo que ya comenzaba a crecer. Comenzó su presentación con una breve introducción sobre el legado familiar, sin descuidar la admiración hacia lo que sus antepasados habían construido. Con cada palabra, sintió como el peso de sus palabras lo anclaba al suelo, pero también lo proyectaba hacia adelante. Se percató de que su objetivo no solo era convencerlos, sino también honrarlos. La ceremonia del pasado debía transformarse en el ritual del futuro. Con las diapositivas bien preparadas, abordó temas centrales: la tecnología contemporánea y la sostenibilidad. Mostró ejemplos prácticos de cómo otras empresas en el sector de la construcción habían adoptado innovaciones que, lejos de desvirtuar el arte, lo elevaban. Las imágenes parpadeaban en la pantalla mientras hablaba, mostrando edificios que fusionaban lo tradicional con lo moderno. La energía que emanaba de su voz era palpable, pero sabía que necesitaba algo más que imágenes para cambiar la percepción de su familia. A medida que exponía su visión, notó las expresiones cambiantes de los rostros que lo rodeaban.
La curiosidad comenzaba a mezclarse con la resistencia. Su padre, de brazos cruzados y mirada fija, era un muro impenetrable. Alberto sentía que cada argumento que ofrecía, cada ejemplo que compartía, era como un golpe de martillo en una piedra dura. ¿Lograría desgastar esa piedra? La tensión aumentaba con cada slide. Alberto estaba atrapado en un tira y afloja interno entre la necesidad de argumentar mejor y el miedo a la desaprobación. Entonces, como si un rayo hubiera cruzado su mente, decidió cambiar su enfoque. En lugar de hablarles solo de modernización, les preguntó sobre su propia historia. Una historia que muchos creían conocer, pero que él sabía que tenía detalles perdidos entre las generaciones. ¿Qué fue lo que los llevó a dedicar sus vidas a esta empresa?, preguntó sin preámbulos, rompiendo la estructura de su presentación. Los murmullos cesaron, y un aire de reflexión llenó la sala. Su padre, sorprendiendo a todos, comenzó a relatar anécdotas antiguas. Historias de desventuras, quebrantos y la lucha por mantener viva su pasión en tiempos difíciles. Alberto escuchaba atentamente, y en ese momento, se dio cuenta de que todos, incluso su padre, tenían miedo de perder lo que tanto habían trabajado. La resistencia que él percibía, se transformaba en un eco de su propia inseguridad. Conectando las historias y los recuerdos de su padre con sus propuestas modernizadoras, hizo un giro inesperado: la innovación podría preservar la esencia, no destruirla. Resaltó aspectos de la tradición que podrían ser reimaginados, llamando a la acción a través de un diálogo abierto, donde cada voz importara. Ella veía cómo los rostros de su familia comenzaban a mostrar señales de apertura. Su madre asintió lentamente, sus hermanos intercambiaron miradas, y su padre, por primera vez, desnudó un destello de curiosidad. Alberto había desbloqueado una conexión emocional que iba más allá de la tensión técnica. Sin embargo, cuando parecía que el viento soplaba a su favor, su padre levantó la mano. El silencio se volvió casi ensordecedor. Alberto sabía que este era un momento crítico. El rostro de su padre, antes de piedra, ahora mostraba una mezcla de respeto y rechazo a la vez. La balanza pendía, y el futuro de su propuesta se sentía tan frágil como un cristal. No lo sé, hijo, respondió su padre de manera contundente. Todo esto suena bien, pero la familia también necesita permanecer unida, y a veces el cambio puede hacer más daño del que imaginas. Las palabras de su padre resonaron en el ambiente y Alberto sintió una oleada de emociones. No solo era el temor por la posibilidad de perder la aceptación familiar, sino una duda casi existencial sobre la naturaleza de la evolución en su vida. Mientras el tiempo se deslizaba lentamente, una idea peligrosa y reveladora surgió en su mente. Era evidente que este no sería el final, ni un desenlace fácil. Pero también sabía que cada apertura requería un enfrentamiento, y la distancia entre su ideal y la realidad se daría en la lucha por hacerlas coincidir. Al terminar la reunión, con saber que el desafío apenas comenzaba, sabía que necesitaba prepararse para una confrontación más intensa. Pero, ¿sería realmente capaz de enfrentarse a su propio padre, el hombre que lo había guiado durante toda su vida, en un debate sobre su legado? Esa pregunta latía en su interior, mientras cerraba la puerta de la sala. Alberto se alejó de la sala con una mezcla de determinación y frustración. La reunión había sido un campo de batalla, y aunque había ganado algunas pequeñas victorias, el número de derrotas en su mente parecía abrumador. Se sintió como un guerrero que volvía de una batalla sin haber logrado la conquista, pero con la firme intención de planificar su próximo movimiento. De camino a su oficina, se preguntó cómo podría transformar esa incertidumbre en un impulso. Los ecos de las palabras de su padre lo seguían, resonaban en su mente y alteraban su confianza. La familia necesita permanecer unida. Esa era una verdad dura de aceptar, y, sin embargo, profundamente insegura. Alberto, en su búsqueda de modernidad, estaba arriesgando la cohesión de su legado. Decidido a no dejar que ese temor se convirtiera en un obstáculo, se sentó ante su computadora y comenzó a investigar más sobre su industria. Durante horas, exploró las últimas tendencias en sostenibilidad, examinó casos de éxito en otros países y reflexionó sobre cómo esos ejemplos podían ser aplicables en su contexto familiar. Leía con frenesí,
absorbiendo cada fragmento de información que pudiera fortalecer su propuesta. Sin embargo, no se trataba solo de fortalecer su argumentación. En ese proceso, comenzó a descubrir su propia relación con el legado familiar. ¿Por qué había sentido que su visión era la única correcta? Mientras escaneaba una serie de documentos sobre compañeros que habían resistido el cambio, se dio cuenta de que el miedo a lo nuevo no era solo un problema de su padre, sino una característica humana universal. La noche avanzaba y las páginas del informe que tenía frente a sí se transformaron en un mapa de su pensamiento. Alberto empezó a ver cómo podría construir un puente entre la tradición y la modernidad, no como un abismo a cruzar, sino como un camino que podría pavimentar juntos. Su mente comenzó a elaborar estrategias. ¿Y si presentaba un programa de transición gradual? Una serie de pasos que incorporara las tecnologías modernas a la empresa sin sacrificar la esencia de su legado. Tomó un papel y comenzó a escribir una propuesta renovada. Se imaginó conversando con su familia nuevamente, pero esta vez no como un vendedor de ideas, sino como un facilitador de un cambio orgánico. Quería crear un escenario en el que todos pudieran sentir que tenían voz, donde el cambio sería un esfuerzo colaborativo, no un acto unilateral. Con cada palabra que escribía, la inseguridad que lo había atormentado se convertía en certeza. El vínculo familiar puede fortalecerse, no debilitarse, a través de la evolución. Alberto terminó la noche con un renovado sentido de propósito, convencido de que la historia de su familia merecía ser reescrita de una forma que honrase todas las voces, no solo la suya. Sin embargo, sabía que la próxima vez que se reuniera con su familia, el desafío iba a ser aún mayor. Tendría que enfrentarse no solo a las dudas de su padre, sino también a su propia expectativa de aceptación. Recostándose sobre su silla, pensó en su padre y en el diálogo que vendría. ¿Sería capaz de abrir una ventana en lugar de una puerta? La incertidumbre que le había causado el encuentro anterior se transformaba ahora en un deseo palpable de comunicar no solo ideas, sino emociones profundas. Era un dilema y una oportunidad a la vez. Mientras los primeros rayos de luz comenzaban a colarse por la ventana, una revelación poderosa estalló en su mente. No se trataba de vencer o ser vencido, se trataba de crear una narrativa compartida. Al levantarse de su escritorio, una pregunta inquietante se hizo eco: ¿qué pasaría si el cambio no fuera solo un acto de innovación tecnológica, sino una redefinición de lo que significa ser una familia unida? Alberto sintió que la respuesta podía cambiarlo todo, pero también sabía que no tenía tiempo que perder. La próxima reunión ya estaba a la vuelta de la esquina, y lo que se diría en ella podría determinar el futuro de su legado familiar. Sin embargo, las palabras de su padre directamente en su mente como un mantra, lo instaban a permanecer cauteloso. Estaba claro que la lucha por el cambio no había hecho más que comenzar. Alberto despertó con la sensación de que el sol brillaba más intensamente ese día. Sin embargo, a medida que se vestía, la adrenalina comenzó a mezclarse con una creciente ansiedad. Había decidido que su enfoque había cambiado. Ahora iba a presentar su propuesta de transformación del legado familiar desde un lugar de empatía compartida, no desde la imposición. Su mente, sin embargo, quería jugarle malas pasadas, recordándole todas las veces que no había sido escuchado. A medida que se dirigía a la oficina, su mente se llenó de imágenes de lo que podría ser. Propuestas innovadoras como paneles solares y prácticas sostenibles que reducirían costos y mejorarían la imagen de la empresa. Pero, al mismo tiempo, esas imágenes se entrelazaban con un estruendo interno que murmuraba la resistencia de su padre, las manos cruzadas y el ceño fruncido. Cuando llegó a la sala de reuniones, el ambiente era tenso, como la cuerda de un arco a punto de soltar la flecha. Su familia estaba allí, y observaban sus movimientos como si fueran un juego de ajedrez, cada uno con sus propias piezas, cada uno con sus propias estrategias. Alberto respiró hondo y recordó su objetivo: el diálogo, la conexión. Comenzó a hablar, apoyándose en la idea de que cambiar no significaba traicionar el pasado, sino, de hecho, honrarlo. Imaginemos un futuro en el que nuestra empresa no solo sea respetada en la comunidad, sino que su nombre brille por su responsabilidad. Podemos ser pioneros, no solo en nuestra industria, sino en nuestro legado,
expuso, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que cubría la distancia entre sus visiones. Sus familiares lo escuchaban en silencio, algunos con una leve fruncida de ceño, otros tomando notas. Sin embargo, su padre lo interrumpió. Los valores de nuestra familia no son negociables, Alberto. La tradición es lo que nos ha mantenido unidos. La espada de Damocles pendía sobre su cabeza. Alberto sintió como la frustración chisporroteaba bajo su piel. Esa afirmación la había escuchado innumerables veces, cada vez dándole la sensación de estar atrapado en una caja estrecha y oscura. Pero en lugar de dejar que la ira se apoderara de él, se centró en la idea de apertura que había cultivado en su mente. No estoy proponiendo desechar la tradición, padre, sino construir sobre ella. Integrar una nueva visión que refuerce nuestro legado, no que lo socave. A medida que Alberto continuaba, habló sobre las generaciones futuras, sus hijos, sus nietos. Quería ofrecerles un mundo próspero, uno que tuviera sentido y que fomentara un compromiso genuino con el medio ambiente. Pero en el fondo de su mente, algo se inquietaba. ¿Qué pasaría si su padre se negaba a cambiar su perspectiva? Una voz similar a un eco en su cerebro lo impulsó a ser más incisivo en su discurso. A partir de esa conversación, decidió que no solo se trataría de plantear un cambio, sería necesario tocar las fibras emocionales que unían a su familia. Esto no es solo un negocio, es nuestra historia, articuló, sintiendo una súbita claridad en su mensaje. Proporcionémosle a nuestra familia y a nuestras generaciones futuras un lugar en el que se sientan orgullosos de pertenecer. Pero justo cuando comenzaba a sentir que había plantado una semilla de esperanza, su hermano menor se levantó. Su ceño oscuro auguraba una tormenta. Pero, ¿qué tal si estas ideas son solo una ilusión, como un espejismo en el que crees que el agua es cristalina? Alberto sintió que el aire se volvía más denso, como si las palabras de su hermano pudieran desbaratar su cuidadosa estructura argumentativa. Era el momento de la verdad, y el futuro de su legado pendía en la balanza. Lo que no sabía era que esa confrontación no solo desataría una tormenta de reacciones en la sala, sino también una revolución interna en él. ¿Valdría la pena pelear por un futuro lleno de dudas, a expensas de mantener viva la chispa de la tradición? Alejandro, su hermano, había planteado un dilema que podía cambiar las reglas del juego. ¿Podría Alberto rescatar su visión sin sacrificar la conexión que tanto valoraba? La mirada de Alberto se fijó en su hermano, sintiendo como cada palabra que salía de la boca de Alejandro se convertía en un obstáculo más que debía sortear. La incredulidad y la ira se entrelazaban en su pecho, pero en el fondo sabía que era un desafío necesario. La sala estaba llena de ruidos y murmullos mientras tomaba un momento para inhalar. Lo que tú llamas ilusión, Alejandro, es precisamente lo que necesitamos para seguir adelante, contestó, tratando de mantener la calma en su voz. La tradición es valiosa, pero también lo es la adaptación. Sin cambio, corremos el riesgo de quedarnos estancados, de ser meros ecos del pasado. Las palabras resonaron en la sala, como piezas de dominó cayendo en una sinfonía de resistencia. Con cada respuesta de su hermano, el ambiente se tornaba más opresivo, y Alberto se obligó a recordar el motivo detrás de su determinación. Había sueños en juego, la idea de un futuro donde su familia pudiera sobresalir no solo por su legado, sino por su impacto positivo en el mundo. ¿Acaso crees que los valores de nuestra familia se diluyen con la innovación?, preguntó, buscando atravesar la ceguera de su hermano. Alejandro se mantuvo firme, su rostro era una mezcla de desafío y confusión. Alberto supo que debía hacer más que defender su propuesta, necesitaba convencer a su hermano de que este camino era una extensión de su historia, no un rompimiento de ella. Alberto recordó entonces un caso que había leído sobre una empresa familiar en dificultades. Al adoptar un enfoque renovador que honraba sus raíces, transformaron su legado y florecieron en el nuevo mercado. Piensa en los Ábalos, ellos preservaron su herencia y, a la vez, se adaptaron a los tiempos. No se olvidaron de dónde venían, sino que se volvieron focales en el futuro, dijo, anclando su argumento en una realidad tangible. Una sombra de duda pasó por el rostro de Alejandro. Era el momento de impulsarlo hacia una perspectiva más amplia. No se trata de destruir lo que hemos construido,
sino de añadir un capítulo a nuestra historia que nuestras futuras generaciones recordarán con orgullo. El silencio se hizo presente mientras los miembros de la familia contemplaban sus palabras. Alberto pudo ver en sus ojos la batalla interna entre la tradición y la transformación, un dilema que muchos enfrentan en el ámbito familiar. Esa conexión lo llenó de una renovada confianza, sabía que el cambio no es solo una estrategia, sino un proceso emocional profundo. Mientras continuaba, Alberto desenrollaba su visión, se centró en los beneficios tangibles que la innovación podría traer. Además de mejorar nuestra imagen, podremos incrementos muros de oportunidades para quienes vienen detrás de nosotros, insistió, su voz resonando con una convicción mayor. Pero la conversación estaba lejos de concluir. Su hermana, que había permanecido en silencio, decidió intervenir con un aspecto que lo sorprendió. Pero, ¿estás dispuesto a arriesgar lo que hemos construido solo por una idea? ¿Eres capaz de afrontar las consecuencias si fracasamos? Cada palabra era como una estocada, y él sintió como la presión crecía. Era evidente que estaba reiterando un dilema que Alberto había estado evitando, el miedo al fracaso lo acosaba, le susurraba que todo podría desplomarse. Sin embargo, una pequeña voz dentro de él le decía que solo al intentar cambiar, podría descubrir su verdadero propósito. Mientras el calor de la discusión se intensificaba, con cada miembro de la familia eligiendo un bando, Alberto comprendió que estaba en la cuerda floja. La presión de crear un cambio que los uniera era ahora más fuerte que cualquier temor a perder el legado que había crecido con él. Con cada pregunta y cada duda, se sentía más cerca de descubrir no solo lo que su familia esperaba de él como líder, sino lo que realmente esperaba de sí mismo. La reunión estaba a punto de tornarse más intensa, y la incertidumbre se cernía sobre él. ¿Realmente podría dar el siguiente paso hacia un futuro que honrara su legado y, al mismo tiempo, lo transformara en algo relevante y sostenible? La respuesta, sin embargo, parecía más cercana que nunca, justo cuando escuchó a su padre murmurar, lo que estás planteando podría ser más complicado de lo que imaginas. Alberto sintió como una nueva ola de determinación le llenaba el pecho. La batalla por el futuro de su familia apenas comenzaba, y con eso, el desafío de articular su verdad estaba a un paso de volverse en una realidad tangible. La tensión en el aire se intensificó, creando un espacio casi palpable que Alberto tuvo que atravesar. La reacción de su padre resonaba en sus pensamientos como un eco inquietante, una irrefutable certeza de que la confrontación no solo era inevitable, sino que formaba parte de un proceso más profundo que lo llevaba al corazón de su propia identidad. Cuando se sentó nuevamente, su mente empezó a trabajar incansablemente. Alberto se percató de que debía despojarse de las expectativas externas y cesar las dudas que le había creado a sí mismo. En su interior, una convicción comenzaba a gestarse, sabía que este era su momento. Esta conversación va más allá de una simple discusión sobre innovaciones, comenzó, sintiendo como sus palabras se volvían más firmes. Hablamos de legado, no solo de dinero o bienes. Hablamos de lo que queremos que se recuerde de nosotros. Las miradas se aferraron a él, congregándose en su figura como si de un faro se tratara. La sala pareció encoger, y en ese silencio, la plataforma sobre la que se encontraba se hizo más sólida. Alberto comprendió que su capacidad de liderazgo no solo dependía de resultados económicos, sino del impacto emocional que generara en su familia. Había una parte de su propuesta que no había explorado, los sentimientos que sus ideas podían despertar. La verdadera fortaleza de nuestra familia reside en la capacidad de adaptarnos, continuó, reforzando su postura. Si hubiese temido arriesgarme, nunca habría llegado hasta aquí. Y hoy, quiero trabajar con ustedes, no contra ustedes. Cada palabra vibraba con autenticidad, admirándose de lo que su tesón había logrado construir. De repente, la voz de su hermana regresó a la conversación. ¿Y si lo que propones resulta ser un fracaso absoluto? ¿Podrás vivir con eso? Cuestionó, su semblante era firme, pero su voz dejaba entrever un vestigio de preocupación genuina. Aquel planteamiento lo golpeó con fuerza y, sin embargo, tras cada golpe, crecía su determinación. Lo que temo no es el fracaso, sino el arrepentimiento de no haberlo intentado. De quedarme sentado, viendo pasar oportunidades porque el miedo me paralizaba. Nos merecemos intentarlo,
incluso si los resultados son inciertos. Esa declaración capturó la atención de los presentes. Lucha e incertidumbre se entrelazaban en el ambiente, y mientras su madre lo observaba, se percibía una transformación en su actitud. Sabía que necesitaba conectar con la historia familiar, más allá de los números y proyecciones. Las decisiones que tome hoy no son solo para mí, son para todos nosotros. Estoy dispuesto a asumir ese riesgo porque confío en nuestra capacidad colectiva. Nuestra historia nos ha enseñado que cada generación es responsable de avanzar y mejorar lo que recibió. En su voz, el aplomo reclamaba auténtico respeto. La incertidumbre que había ocultado durante tantos años por fin se convertía en una fuerza que lo impulsaba. Cada mirada que se cruzaba con la suya lo llenaba de energía, no estaba solo, incluso si su camino era solitario. El juego de la conversación transcurría como un tango idóneo, todos teníamos un papel crucial. Si fracasar no puede ser una posibilidad, entonces no nos hará justicia. Podemos obtener grandes lecciones si estamos dispuestos a jugar. Era el momento en el que su padre finalmente sonrió parcialmente, el gesto se sentía como un pequeño triunfo en medio de la tormenta. Mientras la conversación continuaba, Alberto se sintió más ligero. El diálogo había abierto puertas, pero no sin también plantear dilemas que lo retarían más que nunca. ¿Podría realmente vivir con la incertidumbre de lo desconocido? ¿Sería capaz de consolidar una visión que no solo formara parte de su legado, sino que lo definiera a él más allá de su apellido? La sola idea vertía ansias muy intensas en su ser. La sala palpitaba y, a través de esa vulnerabilidad, Alberto percibía que su viaje personal apenas comenzaba. Se dio cuenta de que cada pregunta no resuelta era un peldaño hacia su crecimiento. Al final de la discusión, la voz de Alejandro emergió de las sombras familiares. Tal vez tengas razón, pero, ¿cómo planeas llevar a cabo todo esto? La idea es solo un esbozo. Aún faltan muchos detalles. Alberto sintió que una nueva tormenta se asomaba. La clara inquietud en su hermano atravesaba cualquier reticencia, estaba en la orilla de un descubrimiento crucial. Alberto se dio cuenta de que cada desafío, cada confrontación, lo acercaba un paso más a entender no solo lo que quería para su familia, sino lo que deseaba para sí mismo. Ahí, entre la tensión y la vulnerabilidad, se gestaba la posibilidad de su verdadero propósito. Aquel instante no solo marcó un giro en la reunión, sino que era la antesala de decisiones que impactarían irremediablemente su vida. ¿Cómo abordaría ahora lo que apenas comenzaba a vislumbrar? Su futuro era un lienzo en blanco, y cada palabra, cada idea, podía ser la pista para un destino inesperado. Alberto se sintió invadido por una inquietud palpable cuando se retiró del encuentro. La sala, aún resonando con ecos de sus palabras, se había convertido en un vacío luminoso, un lugar donde cada rincón parecía demandarle respuestas. Caminaba lentamente hacia su oficina, debatiéndose entre la emoción de haber compartido su visión y la ansiedad que derivaba de la reacción que había suscitado. Su mente se encontraba en un torbellino, ponderando no solo su propuesta, sino su propia valía. Al llegar a su escritorio, la luminosidad de su pantalla digital parecía casi abrumadora. Entreviéndolo como un lienzo donde podría plasmar sus ideas, se sintió llamado a ordenar sus pensamientos. Se sentó y sin titubear abrió un archivo nuevo. Pero el cursor parpadeante en la pantalla reflejaba su propio titubeo. ¿Por dónde comenzar? En el fondo, podía sentir la fatiga de la incertidumbre. Ese mismo día, había lanzado un reto a su familia sin precedentes, pero también una invitación a cuestionar su capacidad de ejecutarlo. La voz de otro familiar resonó en su mente, la de su hermana, cuestionando su tolerancia al fracaso. Sin embargo, lo que había comenzado como una preocupación ahora se convertía en un motor de claridad. Empezó a escribir. La propuesta no es solo un concepto, es el inicio de un proceso de transformación. Con cada frase que tecleaba, su confianza crecía. Comenzó a desglosar su visión en pasos concretos. Crear un plan de acción, reunir a un equipo, diseñar prototipos y establecer una línea de tiempo. Se detuvo un instante, dejando que cada idea asumiera una nueva forma. Aquel proceso de estructurarse, de establecer un camino a seguir, lo acercaba más a la realización de su sueño,
un legado que no solo beneficiara a su familia, sino que también reflejara su esencia. Durante la noche, la profunda reflexión no se limitó a lo profesional. Alberto se acurrucó en su sofá, revisitando episodios de su infancia que mostraban la resiliencia de su familia ante la adversidad. Comprendió que sus raíces contribuían a su valentía. Esa conexión emocional con su historia familiar se reforzaba en cada paso que daba hacia adelante. Más que un legado de éxito, lo que realmente quería dejar era un legado de apertura, de aprendizaje, incluso de errores. La mañana siguiente, la sensación de levantarse de una nueva manera le envolvió. Había un propósito claro, una intención detrás de cada acción. La incertidumbre que antes lo abrumaba ahora se transformó en energía. Después de preparar un borrador de su plan, decidió programar una nueva reunión con su familia. Cada exhalación de nervios lo acercaba más a una autodefinición que no solo él podía abrazar, sino también su entorno. Todo lo que compartimos anoche fue solo el primer paso. Ahora viene la parte más crucial, cómo lo llevamos a cabo, dijo a su familia en la siguiente reunión, notando cómo, a diferencia de la vez anterior, sus palabras resonaban con la fragorosa energía de la determinación. La voz de su padre, en lugar de ser un obstáculo, ahora se tornaba en un soporte firme, había un respeto mutuo, un reconocimiento del crecimiento que ambos estaban experimentando. Mientras sus familiares intercambiaban opiniones, la atmósfera se tornó más colaborativa. Alberto se dio cuenta de que cada sugerencia y crítica constructiva, lejos de lastimarlo, podía ser utilizada como una paleta de colores en su lienzo. A medida que se discutían las direcciones del proyecto, sus nervios se convirtieron en un subtexto de colaboración y apoyo. Fue durante una pausa en el intercambio donde Alberto percibió un atisbo de duda. Pero, ¿y si el plan no resulta? Interrumpió su hermana, con una preocupada mirada en su rostro. El silencio que siguió fue denso y cargado. Alberto supo que ese cuestionamiento, lejos de ser un estorbo, era una llamada a la verdad. Era el momento de abordar su propio miedo, de mostrarles que su vulnerabilidad también era una fortaleza. Lo importante no es solo tratar de tener éxito, sino fallar. Y aprender del camino, respondió, consciente de la transformación que se había fraguado en su interior. Mientras el diálogo avanzaba, una idea brillante comenzó a gestar en su mente. Pero, ¿realmente estaba preparado para los riesgos que eso implicaba? La pregunta lo enfocó en un nuevo desafío, uno que podría redefinir no solo su vida, sino la de su familia entera, al ofrecer un vistazo a un futuro que clamaba por ser explorado. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a su alrededor, buscando el momento adecuado. Algo grande estaba por llegar. Una revelación inquietante se asomaba en el horizonte, y ante la incertidumbre, el silencio de la sala contenía un nuevo aliento. Dejemos de lado el miedo, y quizás, solo quizás, podamos abrir una puerta hacia aquello que aún no hemos imaginado. Alberto despertó aquella mañana con una claridad renovada, como si finalmente hubiera encontrado la luz que lo había guiado a través de la niebla de la incertidumbre. La reunión anterior había sido el catalizador que necesitaba para materializar su visión, no solo para sí mismo, sino para su familia. Con cada paso que daba hacia la oficina, su determinación crecía, sabía que estaba a punto de integrar innovaciones que transformaran su legado sin romperlo. Durante el desayuno, terminó de esbozar su nuevo plan. Fruto de múltiples reflexiones, había decidido implementar una serie de talleres donde todos los miembros de la familia pudieran participar en el proceso de modernización. Cada uno tendría voz y voto, y eso permitiría que el legado se cargara de nuevas ideas, sin perder la esencia que sus antepasados habían trabajado con tanto esfuerzo. Su mente divergía en detalles específicos, integraría tecnología moderna a la construcción, métodos sostenibles y una narrativa que incluiría a cada generación. Este sería el inicio de un diálogo participativo que, más que un simple cambio, cultivaría la innovación desde las raíces. Esa tarde, nuevamente se reunió con su familia. La sala que antes había estado cargada de tensión ahora parecía llena de posibilidades. Alberto compartió su propuesta con claridad, explicando cómo cada taller abarcaría una parte del proceso de modernización y cómo se adaptaría a las tradiciones. Era una invitación abierta a experimentar, a colaborar y a crecer juntos.
Los ojos de su padre, esta vez, parecían receptivos. La mirada de su madre brillaba con esperanza. Los murmullos de sus hermanos reflejaban un interés genuino que antes no había tenido. Había un tono diferente en sus voces, una apertura que parecía abrazar el cambio en lugar de resistirlo. Alberto sentía que el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo puesto en la construcción de un futuro mejor. Las discusiones fluyeron naturalmente. Los familiares ofrecieron críticas constructivas y abrieron el debate a diferentes direcciones. Las preocupaciones de cada uno eran válidas y, lo más importante, se sentían escuchados. Alberto comenzó a notar cómo la resistencia se transformaba en curiosidad, cada pregunta estaba abriendo nuevas puertas a la colaboración. En ese momento, entendió que la reunión no solo era un paso hacia el progreso, sino un acto de reafirmación de su unidad familiar. Con el paso de las semanas, el taller dio resultados. La familia, así como la empresa, comenzaron a cambiar. Introdujeron tecnologías modernas que sorprendieron a la comunidad. Las voces de sus hijos llenaron el espacio, reflejando el orgullo por ser parte de ese legado en evolución. El escepticismo inicial fue desvaneciendo, en su lugar, se sembró un sentido renovado de identidad colectiva. Finalmente, Alberto vio cómo su sueño se materializaba directamente, cimentando su historia en un balance entre pasado y futuro. Un día, mientras analizaba los resultados de los nuevos métodos adoptados, se encontró con su padre en la oficina. El ambiente, que en un momento había sido hostil, ahora estaba cargado de una nueva disposición. Mirándose a los ojos, el padre de Alberto le extendió la mano. Tu capacidad para escuchar y transformar nuestra tradición en algo nuevo es admirable. Has demostrado que la historia de nuestra familia puede ser más que un eco del pasado, puede ser la brújula hacia el futuro. Alberto sintió que el peso del mundo se aliviaba en sus hombros. Ya no tenía dudas, no solo había alcanzado un equilibrio entre su deseo por modernizar y la tradición familiar, sino que había logrado establecer una confianza sólida en la capacidad de cambiar sin destruir. Las enseñanzas que había aprovechado de su legado familiar se entrelazaban con el futuro que había comenzado a construir con su familia. Resultó que la resistencia a la innovación y la valorización de las raíces podían coexistir. Finalmente, mientras observaba a su familia reunida en la mesa, riendo y compartiendo ideas, una profunda satisfacción llenó su corazón. Había alcanzado un estado de realización que había anhelado durante años. No solo había conquistado la resistencia de su familia, sino que había demostrado que el verdadero legado radica en el amor por la evolución. Alberto sintió que su historia, ahora, realmente pertenecía a todos. El cambio no fue solo técnico, fue personal y vivencial. Cada uno había crecido, aprendiendo a abandonar miedos y abriendo la mente a las oportunidades. Por primera vez, la historia de su familia se sentía viva, y el futuro brillaba con la promesa de innovación y conexión. Alberto marcó en su agenda la próxima reunión familiar, pero esta vez con un sentido de paz. Era momento de seguir explorando lo desconocido juntos. Había logrado no solo transformar su legado, sino también redescubrirse a sí mismo en un mundo lleno de promesas, haciéndose protagonista de su propia historia. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a alcanzar sus propios sueños. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar el camino hacia el cambio. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.